Episodio 2. Transformando el temor en fe. Hola, bienvenidos a la segunda parte de nuestro mensaje sobre el temor y la fe. En el episodio anterior vimos cómo el temor afecta nuestra vida, revela incredulidad y nos desconecta de la paz de Dios. Pero la buena noticia es que el temor no tiene que gobernarnos. Dios nos ha dado su palabra, su presencia y su poder para vencerlo y caminar en fe. Hoy exploraremos ejemplos bíblicos que muestran cómo el temor puede desviarnos, pero también cómo la fe en Dios nos da victoria sobre cualquier gigante. Si el temor nos paraliza, ¿cómo podemos vivir confiando en Dios? La respuesta está en la verdad de Dios y en la aplicación de su palabra a nuestra vida diaria. Así que sumérgete en esta enseñanza y descubre cómo transformar el temor en una fe inquebrantable. Ejemplos bíblicos. 2 maneras de enfrentar los gigantes. La Biblia nos muestra cómo el temor y la fe producen resultados opuestos. Para entenderlo, veremos 2 historias. Abraham, el padre de multitud de naciones, y el contraste entre Saúl y David. Abraham, el temor que desvió su fe. Dios le había prometido que sería el padre de una multitud de naciones, Génesis 12. Sin embargo, cuando enfrentó una hambruna, la desesperación lo invadió y por miedo a morir de hambre, tomó la decisión de ir a Egipto sin consultarle a Dios. Mientras el temor lo dominaba, olvidó la promesa de Dios y su provisión. Dejó la tierra prometida y se fue a Egipto en busca de seguridad, confiando en sus propias estrategias en lugar de Dios. Temió que lo mataran por su esposa, así que mintió, diciendo que Sara era su hermana. Génesis capítulo 12, del 10 al 20. Su miedo lo hizo actuar de manera egoísta. Se preocupó más por salvar su vida que por proteger a su esposa. El temor puede hacernos olvidar el propósito de Dios y llevarnos a buscar soluciones humanas, alejándonos de su fidelidad. Abraham complicó su camino cuando lo único que necesitaba era esperar y confiar en Dios. Sin embargo, Dios lo corrigió y cumplió su promesa, mostrándole que la fe nos hace esperar en Dios en lugar de actuar impulsivamente por miedo. ¿Te identificas con Abraham? Yo fui muchas veces como Abraham. Ante cualquier situación que enfrentamos en la vida, tenemos 2 opciones para actuar. Primero, si no estamos dispuestos a seguir la verdad de Dios, es mejor no hacer nada y esperar. Segundo, si vamos a actuar, que sea conforme a su verdad, sin permitir que el temor nos domine. Ahora veamos la historia de Saúl y David. El temor que consume versus la fe que vence. Cuando el pueblo de Israel se preparó para la batalla contra los filisteos, surgió un hombre, Goliat, el gigante de Gat, quien desafió al pueblo de Israel, proponiendo que un solo guerrero lo enfrentara, y el pueblo del perdedor quedaría sometido como siervos. Veamos cómo reaccionó frente a esto Saúl. Saúl, un rey dominado por el temor. En 1 de Samuel 17, vemos que el rey Saúl y todo Israel, al escuchar las palabras de Goliat, se acobardaron y sintieron gran terror. Durante 40 días, cada mañana y tarde, Goliat repetía su desafío, pero no había entre ellos quien se atreviera a enfrentarlo. Cuando el Espíritu del Señor estaba con el rey Saúl, logró varias victorias, porque Dios peleaba por su pueblo a través de él. Sin embargo, Saúl desobedeció a Dios en varias ocasiones y como consecuencia Dios retiró su espíritu de su vida. 1 de Samuel
16:14. Al estar apartado de Dios, el temor lo invadió y consumió, dejándolo paralizado ante el gigante filisteo. Ni él ni sus soldados tuvieron el coraje de enfrentarlo. La vida de Saúl nos enseña que la desobediencia nos separa de la presencia de Dios y nos hace más vulnerables ante los gigantes de la vida. Pero cuando estamos con Dios, somos fortalecidos en nuestro espíritu y recibimos valentía y confianza para pelear las batallas de la vida. David, un joven que venció por fe. Cuando David vio cómo el pueblo de Israel huía ante la presencia de Goliat lleno de temor, se enfureció, porque el filisteo estaba amenazando y desafiando a los escuadrones del Dios viviente. David caminaba con Dios y lo conocía. Él siempre lo había librado del oso y del león cuando apacentaba sus ovejas. Se ofreció a pelear contra el gigante, porque no vio la amenaza como algo personal, sino como un desafío contra Dios mismo. Aunque era un joven sin experiencia en batallas, su confianza en Dios lo armó de valentía y lo enfrentó. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45 dice: Tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Primera de Samuel, capítulo 17, 47 dice: La batalla es del Señor, y Él los entregará en nuestras manos. David era un hombre conforme al corazón de Dios, y Dios le dio la victoria. David escogió 5 piedras lisas y una honda para enfrentarse al gigante, pero solo necesitó una para derrotarlo. Nadie hubiera imaginado que esa sería el arma de la victoria, pero no fue la honda ni la piedra, sino Dios peleando a través de un instrumento tan simple. En sus manos lo sencillo se vuelve poderoso. Romanos 8:28. Sabemos que Dios hace que todas las cosas trabajen juntas para el bien de quienes lo aman y son llamados según su propósito. Romanos 8:31 dice: Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? En resumen, ¿qué aprendemos de la vida de David y Saúl? 1. La obediencia es más importante que el sacrificio. Saúl perdió el favor de Dios porque desobedeció sus instrucciones, creyendo que sus propios planes eran mejores. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 al 23. Segundo, la falta de arrepentimiento de Saúl. En lugar de humillarse ante Dios, Saúl intentó justificar sus errores, lo que le llevó a su caída. 3. El impacto del alejamiento de Dios. Cuando el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, su vida se llenó de temor, desesperación y decisiones impulsivas. 4. Dios elige según el corazón, no la apariencia. Aunque David era menor de sus hermanos, Dios lo escogió porque tenía un corazón conforme al suyo. Primera de Samuel 16:7. Y la victoria ante Goliat fue solo el inicio en la vida de David. 5. La preparación en lo oculto. David aprendió a confiar en Dios mientras cuidaba ovejas, enfrentando peligros como leones y osos. 6. La fe sobre el miedo. Mientras todos temían a Goliat, David vio la batalla como un desafío contra Dios, no como un problema personal. 7. La adoración como estilo de vida. David era un adorador apasionado por Dios, quien escribió muchos salmos a lo largo de su vida. 9. Si no caminamos en la verdad de Dios, el temor siempre nos paralizará.
10. Para vencer gigantes, necesitamos conocer quién es nuestro Dios y caminar en obediencia. Y por último, si queremos conocerlo, lo encontraremos en su palabra, la Biblia. La incredulidad y su impacto en nuestra vida y entorno. La incredulidad no solo nos aleja de Dios, sino que nos lleva a actuar de manera equivocada, afectando nuestra vida e influyendo en nuestro entorno, nuestra familia, amigos y trabajo. Lo que le sucedió a Saúl no solo impactó su vida, sino que afectó a todo el pueblo de Israel. Cuando elegimos la fe sobre el temor, no solo experimentamos la victoria personal, sino que también influimos positivamente en quienes nos rodean, así como David inspiró a Israel a confiar en Dios. Nuestra fe puede ser un testimonio vivo para los demás. Ahora veamos algo importante. El temor reverente a Dios versus temor con miedo o angustia. En la Biblia encontramos dos conceptos de temor que debemos aprender a diferenciar. La expresión no temas aparece alrededor de 365 veces, recordándonos que Dios nos llama a vivir sin miedo. La frase temor a Dios o temor al Señor se menciona aproximadamente 30 veces, enfatizando la importancia de vivir con reverencia y respeto ante su santidad. La pregunta clave es: ¿qué es realmente el temor reverente a Dios? De acuerdo a la perspectiva bíblica sobre el temor a Dios, la Biblia presenta el temor a Dios como un principio fundamental para la vida espiritual. Proverbios 9:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Deuteronomio 10:12 dice: ¿qué pide de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Salmos 25:14. El Señor confía sus secretos a los que le temen, les da a conocer su pacto. Salmo 34:7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El temor de Dios no es miedo, sino reverencia, asombro, respeto y sumisión confiada a su voluntad. Es el reconocimiento de su majestad y santidad. Nos ayuda a vivir en santidad porque entendemos su justicia y su amor. Nos impulsa a obedecer a Dios, apartarnos del pecado y confiar plenamente en su propósito. El ejemplo de David. David venció a Goliat porque tenía temor de Dios. No temió al enemigo, sino que confió en el poder de Dios. El temor de Dios le dio confianza para actuar con fe. El temor de Dios nos acerca a Él y Él nos da sabiduría y nos fortalece. Ahora, veamos, ¿qué es el temor con miedo o angustia? Podríamos llamar también el miedo paralizante, en contraste con el temor de Dios. Este miedo provoca ansiedad, inseguridad y desesperación. Saúl lo vivió cuando se escondió del enemigo, dominado por su temor, porque sabía que Dios ya no estaba con él. El miedo paralizante nos aleja de Dios y nos impide caminar en su propósito. Nos lleva a la incredulidad, la duda y el control humano sobre las circunstancias. Cuando aprendemos a temer a Dios con reverencia, el miedo paralizante pierde poder sobre nosotros.
Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Entendiendo la diferencia, el temor de Dios nos llena de confianza y nos acerca a su presencia. El miedo paralizante nos aleja y nos hace depender de nuestra lógica humana. Nuestra victoria depende en quién ponemos nuestra confianza, en Dios o en nosotros mismos. Aunque el temor de Dios nos llena de reverencia, paz y confianza, existe otro tipo de temor que nos roba la libertad y distorsiona nuestra fe: el temor al hombre. Y vale la pena conocerlo. Este tipo de temor no solo limita nuestra fe, sino que nos aparta del propósito. Sin darnos cuenta, comenzamos a vivir para agradar a otros, a moldear nuestras decisiones según sus opiniones. Veamos ahora, ¿qué es el temor al hombre? El temor al hombre ocurre cuando una persona se preocupa de manera excesiva por la opinión, el juicio, la aprobación o el rechazo de los demás, más que por lo que Dios piensa. En la Biblia, este tipo de temor es visto como una trampa que puede llevar a la desobediencia y a la inseguridad espiritual. Proverbios 29:25 lo describe como un lazo, una trampa que limita la libertad y la confianza en Dios. El temor al hombre pone un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. ¿Cómo se manifiesta este temor según Proverbios? Dependencia de la validación externa. Se busca agradar a los demás en lugar de actuar con convicción. Miedo al rechazo. Se evita tomar decisiones correctas por temor a la crítica o desaprobación. Compromiso de principios. Se cede ante presiones sociales, sacrificando valores personales o espirituales. Ansiedad y preocupación. Se vive en constante inquietud por lo que otros puedan pensar o decir. Falta de confianza en Dios. Se prioriza la seguridad humana sobre la protección divina. En el episodio 1 del ejemplo de la entrevista de trabajo, observamos cómo el hombre que recibió la llamada se atormentó durante una semana sin siquiera haber asistido a la entrevista. Solo una llamada bastó para frustrar su vida. En este caso, podemos ver cómo el temor al hombre, su búsqueda de aceptación y aprobación lo dominaron por completo, llevándolo a un colapso emocional, desde el miedo hasta la frustración. Esto ilustra claramente el impacto que puede tener el temor al hombre en nuestras vidas. Veamos algunos ejemplos bíblicos del temor al hombre. Saúl temió más al pueblo que a Dios, lo que lo llevó a desobedecer el mandato divino. 1 Samuel 15:24. Pedro negó a Jesús por miedo a la reacción de los demás. Mateo 26:69-75. Los gobernantes no confesaban su fe en Jesús por temor a los fariseos para no ser expulsados de la sinagoga. Juan 12:42. ¿Por qué este temor es peligroso? Nos aleja de la voluntad de Dios. Nos esclaviza a la aprobación de los demás en lugar de depender de Dios. Nos lleva a apartarnos de la verdad y a no aplicar los principios bíblicos por miedo al qué dirán. Nos priva de la libertad que Dios nos ofrece al hacer que nuestra confianza dependa de las personas y no del Señor. Cuando nuestra confianza está en el hombre, lo convertimos en un ídolo, viéndolo como nuestro Dios. Pero esto es un pecado, porque el hombre no tiene ningún poder sobre nada.
Dios es quien gobierna todo. Y todo es por Cristo y para Cristo. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios gobierna sobre todo. ¿Cuál es el antídoto para este temor? Según Proverbios, el antídoto es confiar en el Señor. Recordar que su opinión es la única que realmente importa. En Él encontramos seguridad y libertad. Fortaleciendo nuestra identidad en Cristo. Saber que somos amados y aceptados por Dios. Viviendo con valentía. Actuar con fe, sin miedo a lo que otros puedan pensar. Si confiamos en Dios, no dependemos de la aprobación humana, ni vivimos esclavizados por el miedo. Isaías 51:12 nos recuerda: Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal? Gálatas 1:10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Recuerda esto. Si buscas agradar al hombre, siempre vivirás atado, esclavizado, viviendo en temor constante, porque nunca podrás satisfacer al hombre. Cristo no nos ha llamado a vivir así. Él nos ha dado libertad. Juan 8:36. Así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Nuestra verdadera seguridad y libertad está en confiar en Dios, no en la aprobación de los demás. ¿Cómo transformar el temor en fe? La buena noticia es que podemos vencer el temor. Este versículo nos recuerda que el temor no debe gobernar nuestra vida, sino la fe en Dios. Segunda de Timoteo 1:7 dice: Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Qué nos enseña este versículo? El temor que nos paraliza no proviene de Dios. La cobardía nos impide avanzar en fe y cumplir nuestro propósito. Dios nos ha dado su poder para enfrentar desafíos con valentía. Este poder no es humano, sino espiritual, el mismo que resucitó a Cristo. El amor de Dios nos da seguridad y nos libera del temor al rechazo. Nos capacita para actuar con compasión y confianza. El dominio propio nos permite controlar nuestras emociones y actuar con sabiduría sin dejarnos llevar por el miedo o la ansiedad. Cuando enfrentamos miedo o inseguridad, debemos recordar que Dios nos ha equipado con su poder, amor y dominio propio. En lugar de dejarnos dominar por el temor, podemos confiar en su presencia y actuar con valentía. Llena tu mente constantemente de la palabra de Dios. Recuerda siempre, Dios nos ha adoptado como hijos y nos ha dado su Espíritu. El Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Cuando intentamos tomar el control de nuestra vida sin depender de Dios, estamos ignorando su presencia en nosotros. El mismo Espíritu que levantó a nuestro Señor de la tumba, ahora vive en nosotros. Tu cuerpo le pertenece a Dios y en ti está su poder. El temor no puede dominarnos porque el Espíritu de Dios nos da poder para vencer. 6 pasos prácticos para vencer el temor. 1. Reconócelo. Es muy importante identificar el temor que te domina. Y no lo minimices ni lo justifiques. Admite que tienes un problema y necesitas ayuda.
Si el temor te domina, se convierte en un obstáculo y pecado espiritual en tu vida. Primera de Juan 1, versículo 8 y el 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Segundo, confiésalo. Llévalo a Dios en oración. Pide perdón por haber permitido que el temor gobierne tu vida y pídele su gracia para confiar en Él. Si es posible, comparte tu lucha con un líder espiritual de tu congregación o alguien que pueda ayudarte en oración. La rendición de cuentas fortalece nuestra fe y nos ayuda a vencer el temor. Pero no te quedes callado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. 3. Recuerda quién es Dios. Él es soberano, bueno y fiel. Dios es todopoderoso. Siempre está con nosotros. Cumple su palabra y nos ayuda en cada circunstancia. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Ora conforme a cada promesa y aférrate a la verdad de que Dios está contigo en todo momento. 4. Actúa con fe. Toma decisiones valientes conforme a su palabra y confiando en que Dios te sostiene en cada circunstancia. El temor se debilita cuando caminamos en obediencia constante. Dios no nos ha llamado a la pasividad, sino a actuar con fe y seguridad en su poder. 5. Leer la Biblia y recordar sus promesas. Meditar en las Escrituras siempre nos fortalece. 6. No olvidar el temor reverente a Dios. El temor de Dios nos ayuda a confiar en su amor perfecto y nos aleja del miedo paralizante. ¿Cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria? Cada vez que el temor intente paralizarte, recuerda estos 6 pasos. Haz un compromiso personal de vivir con fe, confiando en que Dios siempre tiene el control. Cuando dependemos de Dios, el temor se transforma en confianza y seguridad. Por último, confiando en Dios. Vivir sin temor depende de nuestra confianza en Dios. Esta confianza es la seguridad y certeza de que Él es fiel, soberano y cumple sus promesas, independientemente de nuestras circunstancias. No se trata solo de creer en Dios, sino de creerle y depender completamente de su voluntad. La confianza en Dios no es simplemente esperar que todo salga bien, sino descansar en su soberanía y caminar con fe, sabiendo que Él es fiel. Proverbios, capítulo 3, 5 al 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Cada persona enfrenta distintos temores, pero todos debemos recordar que Dios tiene el control. ¿Cómo se desarrolla la confianza en Dios? Primero, conociendo a Dios a través de su palabra. La confianza crece cuando comprendemos quién es Dios y cómo ha sido fiel a lo largo de la historia. Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. 2. Orando y teniendo comunión con Él. La oración fortalece nuestra relación con Dios y nos ayuda a depender de su dirección en lugar de nuestras emociones o razonamientos. Filipenses 4, 6 al 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios en oración y ruego con acción de gracias. 3. Recordando su fidelidad en el pasado. Mirar atrás
y ver cómo Dios ha obrado en nuestra vida. Nos da seguridad para confiar en Él, en el presente y futuro. Salmos 77:11. Recordaré las obras del Señor. Sí, recordaré tus maravillas de anteaños. 4. Tener una relación personal con Dios. La confianza en Dios no es solo conocimiento, sino una relación viva con Él. Cultivar una relación diaria a través de la oración y la lectura de su palabra. Experimentar su fidelidad en cada área de nuestra vida. Depender de Él en todo momento sin caer en la incredulidad. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. 5. Aceptando su voluntad, aunque no lo entendamos. Confiar en Dios significa creer en su plan. Su plan es mejor que el nuestro, incluso cuando no lo comprendemos en el momento. Romanos 8:28. Sabemos que Dios hace que todas las cosas trabajen juntas para el bien de quienes lo aman. La confianza en Dios no es algo automático, sino un proceso que se desarrolla con el tiempo, a través de la fe, la oración, la comunión y la obediencia. Cuando aprendemos a depender de Él, encontramos paz y seguridad en medio de cualquier circunstancia. Como conclusión, el temor no es nuestra identidad. Jóvenes, padres y todos los santos en Cristo, Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros con un propósito. Como sus hijos, tenemos un llamado a vivir en santidad plena y en comunión con Él para su gloria. No sigas intentando controlar cada situación o la vida de los miembros de tu familia. Tu respuesta ante cada circunstancia refleja tu confianza en Dios. Entrégalo todo a Él. Déjalo en sus manos, confiando en su soberanía. Solo Dios transforma corazones, purifica y santifica. Él abre puertas y también las cierra, guiando cada paso según su voluntad. El temor es real, pero no nos define. Nuestra identidad no está en el miedo, sino en Cristo, quien nos ha dado vida, libertad y victoria sobre cualquier temor. Romanos 8:31 nos asegura, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? No vencemos el temor por nuestra propia fuerza, no, sino porque Cristo ya lo venció por nosotros. Y si queremos vencer, va a ser a través de su Santo Espíritu. Cristo enfrentó el sufrimiento y no huyó. Cristo soportó la cruz y venció el poder del pecado. Él resucitó, asegurando nuestra victoria sobre la muerte y el miedo. Juan 8:36 nos recuerda: así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Cuando el miedo intente paralizarte, recuerda que Jesús ya venció en la cruz. No tienes que luchar solo. Él es tu fortaleza, tu paz y tu seguridad. Mira a Jesús. Hoy es el momento de entregarle tu temor a Dios. No intentes vencerlo en tus propias fuerzas, porque no podrás hacerlo solo. El temor es una lucha espiritual, y lo espiritual se vence con lo espiritual. Confía en que Cristo ya venció por ti y por mí. Acércate a Él con fe y permite que su verdad gobierne tu corazón. ¿Estás dispuesto a dar ese paso de fe o permitirás que la incredulidad te domine toda tu vida? Te invito a que en un momento de oración abras tu corazón a Dios. Él es tu Padre. Él más que nadie anhela tu bienestar, de ti y de los tuyos. Confía en su amor, porque Él te ama con amor eterno. Por amor, ya te ha dado la vida a través de su único Hijo, Jesucristo. No le des la espalda alejándote de su presencia. Hoy es el momento de acercarte a Él con fe y rendición. Permite que su verdad transforme tu corazón.
Muchas gracias por haber escuchado estos 2 episodios sobre el temor y la fe. Te animamos a compartir este mensaje con toda la familia en Cristo para que la verdad les traiga mayor claridad y fortaleza en su caminar con Dios. La vida cristiana se vive caminando en la verdad. Muchas gracias. Bendecido día. Que Dios te bendiga.